Y bueno, pues vamos a hablar del lupus, ¿no? del lupus. Esta enfermedad es como un poco, digamos, oculta, como que no se sabe mucho y es muy importante, ¿no? Saber, estar informados de qué es el lupus. Sí, yo creo que es muy pertinente. Desafortunadamente es un padecimiento que se puso de moda hasta que una paciente famosa pues hizo denotar su padecimiento, que fue Selena Gómez, ¿no? Sí. Sin embargo, esta es una enfermedad que tiene una gran trascendencia porque afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y estamos hablando de que las más fuertemente impactadas son justamente las que se encuentran entre los 20 y los 40 años. Debido al papel que juegan las hormonas, que sí es muy trascendente, más o menos afecta de 5 a 15 mujeres por cada hombre que llega a tener lupus. O sea que es muy frecuente que las llegue a afectar y ni siquiera se enteren. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo podemos identificar si tenemos lupus o principios de lupus? ¿Cuáles son los síntomas más recurrentes? Sí, esta es una pregunta muy importante porque muchos pacientes, de hecho, se ha visto que en países en desarrollo el tiempo de llegar al diagnóstico puede ser hasta de 4.5 años. En México es más o menos 6 años antes de que finalmente sean diagnosticadas. Y esto se debe a que muchas de las pacientes, pues de hecho, experimentan síntomas muy inespecíficos. Se le llama lupus el gran imitador porque se puede parecer a cualquier cosa. Habitualmente pasan por infecciones virales o bacterianas. O sea, son personas que van a tener síntomas generales como fiebre, malestar, escalofríos, pueden tener pérdida de peso, aunque no es lo más común. Muchos de ellos también dolores articulares y musculares que son muy inespecíficos. Y otro problema es que el patrón de la afectación articular suele ser migratorio. O sea, que un día afecta unas articulaciones, otro día puede afectar otras al pie. Entonces, pues... Tengo entendido que puede atacar la piel, las articulaciones, el cerebro incluso, ¿no? Así es. Y hay diferentes tipos de lupus, ¿no? Efectivamente. El 70% de los lupus son lo que se conoce como lupus eritematoso sistémico, que puede afectar prácticamente cualquier órgano. Pero hoy en día sabemos, gracias a todo lo que ha avanzado la ciencia, que de hecho existen subfenotipos, es decir, subtipos dentro de este gran grupo de lupus eritematoso sistémico que puede predominar en el cerebro, en el corazón, en los riñones. Lo más frecuente, sí, de hecho, es que la piel se afecta con muchísima frecuencia, más o menos entre un 50 a 80% de pacientes van a tener afectación de la piel. Otros tejidos como las serosas, que son las membranas que recubren los órganos internos, más o menos entre un 20 y un 30%. Los riñones, clínicamente, que es de hecho la complicación más temida porque es la más frecuente y la que puede llegar a ser más grave, más o menos afecta a un 40 a 60% clínicamente, o sea, los que nos damos cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Qué pasa? ¿Hay inflamación? ¿Hay dolor? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, de hecho, el lupus tiene de fondo un problema de genes que por algún estímulo los despierta, estos genes que, digamos, están dormidos. O sea, no es una enfermedad con la cual se nace, sino que se adquiere porque hay una predisposición genética. Entonces, estos genes, una vez que tienen ese primer hit, que habitualmente es cuando la radiación ultravioleta entra en contacto con el ADN, lo modifica y despierta una respuesta inadecuada contra ese ADN, entonces viene el problema. Otra cosa que suele influir son estímulos externos como infecciones virales o inclusive el tabaco. El cigarro es un factor de riesgo importante para lupus, 2 a 3 veces inclusive, y pues finalmente lleva a una respuesta inmunológica inadecuada, o sea que tus defensas empiezan a atacarte y pues lo más, digamos, lo central es la producción de autoanticuerpos, o sea, los Doctor, anticuerpos que están contra nosotros. respecto a análisis sanguíneos que nos podemos tomar en algún laboratorio, ¿hay algún análisis que nos ayude para poder diagnosticarlo? Si a lo mejor sí tenemos este dolor de articulaciones, pero como dices, no es bien específico ni lo tenemos bien identificado. ¿Qué análisis nos sirven para poder diagnosticar? Bueno, aquí sí me gustaría poner mucho énfasis que en sí los análisis no es lo más importante, lo más trascendente es una historia clínica y un análisis clínico meticuloso por el experto, que es el reumatólogo, porque muchos padecimientos se pueden llegar a confundir, inclusive leucemias o linfomas o algunas otras formas de enfermedad como infecciones virales crónicas, pueden llegar, el VIH, de hecho, y lo peor de todo es que pueden dar, pues algunos de los estudios que también salen positivos en el lupus, dar los positivos en estas enfermedades. Entonces, como tal,
Estos estudios deben ir dirigidos una vez que el paciente es estudiado y se busca específicamente lo que puede llegar a estar de fondo. Porque si salen positivos, después no saben qué hacer y entonces empiezan a tratar anticuerpos o empiezan a tratar laboratorios. Pero algunas de las cosas que nos pueden sugerir que un paciente tiene lupus es, por ejemplo, una biometría hemática completa, donde se encuentra una anemia que no hay una explicación clara de por qué está la anemia, sobre todo si es una anemia que nosotros le decimos normocítica normocrómica, o sea que tiene un tamaño normal del eritrocito, pero está disminuido de cantidad, y la presencia de linfopenia, o sea, disminución de los linfocitos, entre otras cosas que puede haber. Las plaquetas pueden estar bajas, puede haber alteraciones en la orina, sobre todo si hay afectación renal, como sangre, proteínas. Okay. Son cosas que nos pueden sugerir que hay lupus, pero obviamente se tienen que evaluar con un experto. Okay. Oiga, doctor, creo que ya lo mencionó, pero es importante hacer énfasis. ¿Qué especialista trata el lupus? ¿Con quién debo de ir si sé que tengo lupus? Bueno, que finalmente el doctor es el que lo dice, ¿no? Pero claro. Sí, ¿qué doctor es el que trata el lupus? Bien, pues sí, el reumatólogo, o sea, finalmente nosotros los reumatólogos somos los que nos especializamos, formamos y pues eso, actualizamos en el lupus y